Efectivamente, nadie está a favor de la violación de derechos humanos, pero sí hay que dejar muy claro que como no se deben dañar los derechos de ellos, no se debe tampoco de dañar los derechos de cada uno de los ciudadanos del Distrito Federal. Entonces, la regularización, aunque incluso muchas de estas posturas de la regularización suenan a imposición, deben de contemplarse. Y como le decía, o sea, el tema es legítimo, si es legítimo prohibir, es legítimo. Esa discusión, o sea, esa parte de mi argumento no se puede eliminar. Sin embargo, la propuesta es una regulación adecuada de las manifestaciones para que el Estado pueda ponderar entonces y no tenga que identificar, no tenga que poner más alto el derecho de uno y otro. Es una democracia donde los derechos son de todos, donde deben de ser respetados y debemos respetar los derechos de los demás. Es cuanto. Luis Alberto, para tu tercera intervención y cierre, por favor. Claro, por supuesto que en ese tenor estamos de acuerdo. No se trata de restringir un derecho de frente al otro, no se trata de una imposición, sí de una ponderación, porque en efecto los derechos no son absolutos, tanto el derecho de tránsito como el derecho de asociación y de libertad de expresión deben tener una ponderación para que en determinado momento se permita la regulación, y en este caso, como es así, el aviso significa también determinada restricción directa para el propio derecho de manifestación. Hay que ponderar, y la ponderación significa eso, sacrificar determinados límites del derecho para poder tener una regulación efectiva, como por ejemplo la ley de movilidad, que permite eficientar en determinado momento el uso de la vía pública, con dos derechos históricos muy relevantes e importantes que no tienen que soslayarse, que tienen que ver con el derecho a protestar de frente a las acciones de un gobierno que no ha hecho su trabajo y que en las vías que hoy existen, que apenas se están aprobando como el Sistema Nacional de Corrupción, porque en la ley de responsabilidad de servidores públicos no teníamos los canales para protestar de los errores que comete el Estado, los errores que cometen los funcionarios públicos, los servidores públicos que se encargan de la funcionalidad del Estado. Ese es el punto. Por supuesto que se tiene que regular y se tiene que ponderar estos dos derechos de frente a una necesidad que no puede soslayarse, que hoy vive la ciudad y que día a día se ve plasmada, por supuesto, en los cientos y cientos de protestas que se desarrollan por lo más mínimo, porque el Distrito Federal al final tiene una incidencia política sumamente importante para la vida democrática del país. A través de acciones que se deben de detonar ahora, donde se analicen y se discutan el rumbo de soluciones a los problemas públicos, y ese es un problema público, un problema que tiene que debatirse, tiene que verse todas las aristas para no caer en este tipo, insisto, de represiones que al final pues, lo único que representan es un Estado autoritario del cual ya hemos tenido bastante. Entonces, sí a las instituciones sólidas, a través de decisiones correctas. Las decisiones correctas tienen que ver con esta ponderación de frente a lo que en realidad está pasando en este país, no a soluciones que son paliativas en determinado momento y que lo único que hacen es un discurso populista porque no se le ha entrado al tema, como no se le ha entrado a muchos otros temas, salvo que pasen hechos atroces, como insisto, como la de Ayotzinapa. Entonces sí nos ponemos a regular aquello que debería estar en la mesa hoy por hoy y que debería ser uno de los canales más importantes en términos de legislación y en términos de producir un cambio radical en lo que está pasando en el país. Entonces, los cambios legislativos, por supuesto que no siempre se convierten en hechos, pero depende de las otras políticas públicas que se impulsen, por ejemplo, como la de movilidad, la del uso eficiente de las vías públicas, para entender que las manifestaciones tienen cabida en un país que se presume que es democrático, cuando en realidad lo único que hace falta es construir una ciudadanía participativa y, por supuesto,